por nada, ni por religión, ni por política, ni por tendencias ni orientaciones sexuales. Eso es la amistad que podemos nosotros testimoniar con la visita, ya segunda visita que hago a tu programa, y la cantidad de intercambio de información, los debates en Facebook y los cafés que nos hemos tomado. Hoy nos tomamos en el terminal precioso, terminal de Colón, en mi cafecito. Allí nos atendió su propietaria, Elise, y allí dejamos unos libros, Salud y Armonía Sexual, como tú dijiste antes, para vender. Y el proyecto de escribir un libro en conjunto es por tus grandes luchas a favor de los derechos humanos, tus buenas relaciones con el Departamento de Estado y yo con la Agencia de Inteligencia Cubana, y que podamos ver a Venezuela con los ojos del imperio y de la revolución, porque Venezuela, como lo dijo Carlos Barrios, y tú lo repetiste muchas veces, en Venezuela cabemos todos y no hay razón para que tengamos ruinas, alta violencia. Toda la problemática que tú describes yo la comparto, la corrupción altísima. Y en el caso del SIDA, anteayer salió en el Universal publicado un reportaje de media página, lo voy a mostrar rápido en la cámara, en el que se presenta el problema del SIDA como un problema que no ha habido soluciones. Pasan los años y resulta que no hay solución. Cada semana hay al menos 220 nuevas infecciones por VIH y se eleva el número de infectados y no se cubre la problemática de los antirretrovirales, que es costosísimo, que es más barato prevenir que atender la demanda de los antirretrovirales, y el Táchira aparece como uno de los estados con mayor incidencia del VIH, al igual que los embarazos en adolescentes. Durante la campaña, el actual gobernador, nuestro camarada, compatriota, el líder, capitán Vilma Mora, lanzó fuertemente una campaña en contra del embarazo en adolescentes, y estando ya en el gobierno no le oigo casi ninguna palabra. Ahí queda la interrogante: ¿será que está preparando los equipos? Bueno, frente al SIDA se aprobó hace 3 días una ley en la que colaboramos desde el comienzo, hace 4 años, cuando fueron electos los diputados, un joven bachiller que ahora en enero, egresado de la UNED, donde soy sexólogo desde hace 18 años, Daniel Ceballos. Yo le llevé a él y a todos los diputados la propuesta y las orientaciones y la asesoría para que elaboraran y ojalá aprobaran la ley de prevención del SIDA en el Táchira. Él trabajó, recibió apoyo de toda la bancada del gobierno bolivariano, y resulta que se aprobó. Por ningún lado apareció el nombre de Cruz Yáñez. Trabajé con las mesas con el nuevo diputado Luna, se llevó la ley reformada, ojalá, no he podido verla, haya cambiado algunas cosas erróneas, erráticas que estaban allí y anticonstitucionales. Y bueno, si se está haciendo algo en el gobierno regional de manera inteligente, con gerencia alta, aunque uno no aparezca retratado ni siquiera el nombre de uno, eso no importa, no buscamos protagonismo, pero sí creo que debe haber un nivel de decencia y de honestidad para que cuando tú has dado algún aporte, como la llamada que hacen los vecinos, los compañeros que vienen a trabajar contigo, ese grupo de muchachos malos, psicopáticos malos, bueno, ellos tienen identidad, tienen personalidad, son representantes del colectivo. Nuestro trabajo de sexólogo es de más de 30 años de práctica. Por cierto, Ramón, estuvimos el viernes y sábado pasado en el primer festival filosófico en el seminario Santo Tomás. Allí pudimos saludar al obispo Monseñor Mario Moró,
que nos conocemos de hace más de 25 años a nivel nacional, en eventos, en trabajo, en conferencias, en congresos mundiales de sexología, donde el Monseñor Mario Corota ha llevado alguna ponencia, y yo llevé la ponencia sobre el diseño e implantación de los programas estratégicos de educación sexual, que puede ser una respuesta inteligente y efectiva, eficiente en contra del VIH-Sida, los embarazos de adolescentes o precoces, la violencia sexual que se esconde en los ambientes familiares y sobre todo un programa para ver si le quitamos la ignorancia o simplemente la inocencia sexual que tienen los líderes políticos, que mientras son candidatos asoman a veces los temas de sexología, pero cuando llegan al gobierno se vuelven mudos como todos los hijos de mamá, de papá, de la familia tachirense. El tabú les impide hablar, y si tú no me quitas el micrófono, me pides la palabra, te voy a dejar hablar el micrófono. No, mira, es esto, yo lo voy a invitar a mí cuando pueda, no, mira, muy interesante. Ahora, ¿por qué no hay, aquí se hizo un intento hace años la profesora Laura Raiz, no me acuerdo, publicidad, algo así, inclusive el primer evento que se hizo en el Táchira sobre derechos humanos y vida, lo organizamos nosotros, vino la gente de AXA, Asociación de Caracas, y un grupo vino la gente de AMBA, la Asociación de Mujeres Voluntarias de la Asociación de Caracas, y organizamos un evento en lo que anteriormente era la sanidad, ahora con la salud, y allí vimos ponentes muy importantes, nacionales como internacionales, hablando sobre el tema de que está muy en boga el VIH-Sida. Y bueno, de alguna manera logramos cierta, cuando se planteó, hay un problema estructural. Lo que dice el amigo de la Conciencia, como político en campaña, ofrece el cielo y la tierra, la estrella. Y después cuando ganan, llegan a ponerse olvidan de eso. Nosotros estamos planteando en la famosa agenda por la vida de democracia con el primer gobierno de Caldera, oiga, planteamos un plan nacional de derechos humanos. Se lo presentamos al gobierno de Caldera como 15 ONG de derechos humanos en Venezuela. Muy interesante, el gobierno bueno lo agarró y como todo. No impulsó, vino el gobierno de Chávez, se inventó, ni siquiera lo tomaron en cuenta, pero ahí, en ese plan nacional, que me acuerdo que tiene como 500 puntos muy interesantes, allí se habla de cuáles deben ser las políticas públicas que debe generar el gobierno para enfrentar problemáticas como la pandemia en SIDA, por ejemplo, y cómo orientar desde la escuela, desde todos los niveles de educación, orientar a la juventud en una conducta sexual responsable para evitar esa proliferación de cuestiones como la SIDA. Entonces, uno llama la atención por qué, y cuando hay gente, por ejemplo, como usted, que esté implicado en eso, con el gobierno, ya no puedo haber conocido, que solamente me da la palabra, seguimos siendo amigos, independientemente de que usted apoye al gobierno y yo no apoye, eso debe ser así, pero la gente debe ser la apoyo de eso, porque lo normal es que sean enemigos, los del gobierno y de la oposición, no, todos somos hermanos, todos sabemos, y fíjese bien, aquí estamos por eso. Y fíjate la situación tan interesante que plantea la lucha contra el VIH-Sida o la problemática que tiene que ver con los comportamientos sexuales. El elemento es el tabú que silenció a generaciones milenariamente y no hay preparado para hablar de sexo. El papá no habla de sexo con sus hijos, los abuelos menos, la mamá menos. Los educadores no lo hablan y cuando se atreven a hablar es bajo terror, miedo, porque vienen los representantes o puede venir un líder religioso y lo descalifican. Entonces, el asunto de la educación sexual no es reuniones, decretos, ni siquiera leyes, son programas que organicen y movilicen a las comunidades. Por eso yo considero que un aliado especial son los consejos comunales y los movimientos vecinales como los que tú estás trabajando y muchos otros grupos y fundaciones. Pero puedes haber instituciones, programas, leyes, decretos, resoluciones, y si los directores
de organismos, de planteles, son personas enfermas sexuales, ignorantes sexuales, que ellos serían el foco del diagnóstico si se desarrolla un programa en sus instituciones. Esos señores o esas señoras son los principales enemigos de un programa de educación sexual, inclusive dentro de las universidades venezolanas públicas o privadas. Fíjate que fuimos al seminario Santo Tomás de Aquino, al primer festival de filosofía, y allí llevamos durante 2 horas a una mesa de diálogo el tema de la educación sexual. Pero es porque ese seminario y esta diócesis tiene un líder, tiene un obispo actual, y el anterior, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, trabajó el tema de la educación sexual. Y lo que es en la iglesia a nivel universal un tabú, y están escondiendo los crímenes de la pederastia, en el Táchira están abiertos los espacios para la educación sexual. Eso me hace sentir orgulloso y me hace sentir verdaderamente feliz de ser un católico tachirense. Y en el aspecto revolucionario chavista, hemos creado la Cátedra Sexología de Calle Hugo Chávez. La lanzamos en San Antonio hace 4 semanas. Hemos ido a Rubio, las Fuerzas Armadas de Cooperación nos organizaron la cátedra en Rubio. Fuimos a un barrio, urbanización Los Teques de San Cristóbal, allí con más de 100